Esta noche nos sumergiremos en los abismos de la mortalidad, donde las sombras cobran vida y los secretos enterrados esperan ser descubiertos. En este episodio exploraremos los confines de la muerte, donde los cementerios se convierten en escenarios de pesadilla y las almas condenadas susurran historias de ultratumba. Prepárense para enfrentar sus miedos más profundos, porque el terror no es solo una historia, es una experiencia. Así que si se atreven, únanse a nosotros en este viaje a los relatos aterradores ocurridos en cementerios. Bienvenidos a El Eco del Miedo. El Eco del Miedo. Atrapado en el panteón. Esta historia que les voy a contar me ocurrió hace algún tiempo. Primero, un poco de contexto. Yo vivo en Yucatán, no en la zona turística, sino en la periferia. Por estos lados, uno se encuentra con mitos y leyendas en cada esquina. Aquí, uno de los mitos más sonados es que el panteón municipal es la sede de oscuros rituales realizados por una enigmática secta. Ahora sí, siempre fui muy allegado a mi abuelo, ya que me crié desde muy niño en su casa, pero mi abuela Margarita hace años que falleció. En el pasado mes, mi abuelo se enfermó y lamentablemente falleció un mes después. Me dejó un profundo dolor, me deprimí tanto que sentía que me iba a morir de la tristeza. Fue una cosa horrible la que tuvimos que pasar todos, ya que mi abuelo era muy querido por toda la familia. Yo lo veía como mi padre. Cuando acabaron los servicios funerarios, se empezó a retirar la familia y todos los que habían asistido a despedir a mi abuelo. Yo, lleno de tristeza, le dije a la familia que me quedaría un rato más, y así lo hice. Serían como las 3 de la tarde. Me senté al lado de la tumba y me puse a llorar y a recordar todas las situaciones que habíamos vivido mi abuelo y yo. Sin darme cuenta, pasaron las horas. Mirando la cruz con su nombre, le dije a mi abuelo en voz alta que quería quedarme ahí, y una media hora después me despedí. Cuando reaccioné, empezaba a oscurecer y decidí retirarme para mi casa. Un tanto desorientado, caminé esperando encontrar la salida, pero para donde volteaba, solo veía tierra y tumbas. Caminé por un buen rato y me topé con la pared de atrás del panteón. Solo así supe que la salida estaba para el otro lado. Un poco nervioso, caminé más deprisa entre las tumbas que cada vez se me figuraban más tétricas. Era como si estuvieran volviéndose viejas. Cuando fui presa de los nervios, porque por alguna razón estaba oscureciendo muy rápido, empecé a correr. Brincaba las tumbas y seguía corriendo. Sin darme cuenta, pisé una que estaba abierta y caí dentro, metiéndome hasta la cintura. No me golpeé, pero cuando intenté salir, sentí que alguien me agarró de los pies. Rápido caí en desesperación y por supuesto que intentaba zafarme. Comencé tirando patadas, pero era inútil, no me soltaban. Todo lo contrario, sentía que me jalaban más para abajo. Consciente de dónde estaba, más se apoderaba el miedo de mí, pero traté de calmarme para poder liberarme y salir de ahí. Me quedé inmóvil por unos segundos. Intenté controlar mis nervios respirando despacio, pero no podía. Fue inútil. Desesperado veía cómo poco a poco llegaba la noche. No pude más y empecé a gritar por ayuda, pero no se veía a nadie. Tampoco se escuchaba nada además de mis gritos. Inevitablemente, oscureció. No sé cuánto tiempo grité sin obtener respuesta alguna. Se supone que hay personas que cuidan el panteón, pero ya había pasado mucho tiempo y nadie acudía a mi auxilio. Pasado ya un buen rato, escuché el llanto de un niño. Se me heló la sangre y empecé a respirar muy fuerte, tan fuerte que me estaba incluso sintiendo mareado. Todo estaba cubierto con un denso velo negro. Cualquier ruido me asustaba mucho. Obviamente el llanto de un niño que no tendría nada que hacer a esas horas en el panteón hizo que casi me diera un infarto. Poco a poco se escuchaban más cerca el llanto, hasta que apareció frente a mí un niño como de unos 8 años. Lloraba amargamente. Yo me quedé helado. 1000 cosas pasaron por mi mente. Callado y sin moverme, casi sin respirar, lo miré acercarse.
El niño pasó de largo, como si no me hubiera visto. Yo solo estaba temblando de miedo. Se me estaban durmiendo los pies y la cintura empezó a dolerme poco a poco. Me puse a rezar, no sabía qué más hacer. Cuando iba a gritar de nuevo, escuché unas risas. Eran dos gemelas que estaban a mi lado, como a 3 tumbas de donde estaba atorado. Cuando miré que voltearon a verme, cerré los ojos con fuerza. No sé cuántos minutos pasaron, pero cuando los abrí, ya no estaban. La verdad, era para volverme loco. Empecé a gritarle a mi abuelo para que me ayudara, pero cada vez que me movía, aunque fuera un poco, sentía que me jalaban más para abajo. Frente de mí estaba una lápida de una niña y tenía un peluche grande sentado en su tumba. Me miraba fijamente. La verdad creo que alucinaba porque se me figuraba que a veces cerraba los ojos. De pronto, todo brilló gracias a un trueno. Era la peor noche de mi vida. Los relámpagos se hicieron más constantes y cuando iluminaban el panteón, me imaginaba ver sombras tétricas por todos lados. Cuando apareció otro relámpago, alcancé a mirar a una mujer vestida de blanco, como de novia. Traía un velo y no se le distinguía su cara. De repente, empezó a caminar hacia mí. Cuando estuvo demasiado cerca, miré su rostro de muerte. Fue tanto el impacto que no pude gritar y solo me desmayé. No sé cuánto tiempo pasó, pero pude reincorporarme. Lo primero que vi fue a un hombre que estaba frente a mí. Me miraba con curiosidad. Yo solo lo veía sabiendo que era una aparición. De pronto, sin decir nada, se fue alejando y se perdió entre la oscuridad. No sé si serían los nervios o el miedo, pero escuchaba voces. No sabía si eran reales o si ya alucinaba de más. De vez en cuando se oía silbar a las lechuzas y siempre supe que podrían ser brujas. Empecé a escuchar una risita burlona. La oía detrás de mí, pero me daba mucho miedo voltear, imaginando que era un muerto desgarrado o un demonio. De pronto, todo se quedó en silencio, como si se aproximara algo malo. En medio del camino para los visitantes, que estaba como a 40 metros, se dejaron ver varias siluetas. Aunque se veían grotescas e infernales, pude ver que eran 5 personas. Venían platicando entre ellas. Me contuve para no gritarles por ayuda. Cuando lo iba a hacer, vi que se vistieron con túnicas y capuchas. Hicieron una fogata y comenzaron a hacer cosas que yo no comprendía. Pero en más de una ocasión mencionaron el nombre del Señor de las Tinieblas. En serio que ni en mis más horribles pesadillas me llegué a imaginar que podría estar en una situación igual. Supuse que se trataba de una reunión de brujas o algo así, pero entonces me acordé de todo lo que se decía sobre la secta que hacía sus reuniones en el panteón. Traté de moverme lo menos posible. De pronto sentí como unas pequeñas patas caminaban por la parte de atrás de mi cuello. Me imaginé que era una tarántula. Temblaba de la desesperación, pero para nada me moví hasta que dejé de sentirlas. Aunque un poco distorsionado, alcanzaba a escuchar lo que decían. Necesitaban una gallina, un gato o algo para ofrecerlo como sacrificio. Yo empecé a temblar de miedo y a sudar de los nervios. Si me descubrían, estaría perdido. Terminaría siendo yo la víctima. Como hecho adrede, pasaba un gato como a 10 metros de donde yo estaba. Para su desgracia, empezó a maullar. Cuando lo hizo, todos voltearon hacia acá y sentí que se me fue el alma del cuerpo por un instante. Uno de ellos caminó con cautela. Se acercó y tomó al gato, y pude distinguir su rostro. Era un señor ya algo mayor. Por suerte, su mirada estaba sobre el gato y no me miró. O quizás sí me vio, pero me ignoró. Luego de sacrificar al gato empezaron a danzar. Brincaban sobre la lumbre sin quemarse. Después empezaron a rezar y de pronto de entre las llamas surgió una figura grotesca de un gran demonio. Todo se alumbró y abrí los ojos de la impresión. Nunca había visto algo tan horrible. No sé cómo no grité, me quedé paralizado. Escuchaba mi corazón latir tan fuerte y tan rápido como nunca lo había escuchado. El demonio se transformó en una densa neblina y rodeó a esa gente. Incluso creo, un poco de esa niebla se le metió en la boca. Después de un buen rato todo terminó y esa gente se alejó. Ya casi amanecía y yo no paraba de darle gracias a Dios por estar bien y estar vivo. Se me hizo eterna la espera para que aparecieran los primeros rayos del sol. Cuando amaneció, y aunque parezca increíble, con un solo movimiento me pude salir de aquella tumba abierta. Respiré aliviado, por fin me iría de ese espantoso lugar. De regreso, pasé por la tumba de mi abuelo. Recordé que le había dicho que quería quedarme ahí.
Le dije que descansara en paz y me fui rumbo hacia la salida. Cuando iba a salir, me saludó el cuidador del panteón y con asombro lo reconocí. Era el mismo encapuchado que había agarrado al gato. Aunque me llené de nervios, lo disimulé y me fui de ahí. Quizá me reconoció porque se me quedó mirando, pero ya no importaba. Ya caminaba fuera del panteón. Quería correr, pero me fue imposible. Como dije, esto pasó allá hace un tiempo, pero siempre lo recuerdo como si fuera ayer. Hasta el día de hoy no he vuelto a ese panteón. Allí está enterrado mi abuelo, pero también ahí pasé la peor experiencia de mi vida que jamás olvidaré. Si te gustan las historias, apóyanos dando like y suscribiéndote al canal. Nos ayudarías mucho. El niño del cementerio. He de aceptar que era algo escéptico a este tipo de cosas paranormales. Cuando entre amigos y familia se hablaba al respecto, perdía el total interés en la plática. Sin embargo, después de lo que pasé la otra noche, ya es otra mi idea. Me presentaré con el nombre de Juan. Me reservaré el nombre de donde trabajo y su dirección, esto con el fin de proteger el lugar donde ocurrió todo. Siempre que tengo que ir a trabajar, no logro encontrar un buen lugar para estacionarme. Por ello debo recorrer algunas cuadras y dejar el automóvil estacionado al lado de un cementerio. De día, se podría decir que las cosas son lo más normal que uno se pudiera imaginar. Sin embargo, cuando oscurece y llega a salir tarde de trabajar, caminar frente al cementerio suele ser algo inquietante. Sé que les comenté que no creía en este tipo de situaciones, pero si soy muy sincero, la sensación que a uno lo aborda la oscuridad siempre es inquietante. Ya era muy tarde. Se me había juntado bastante trabajo en la oficina y apenas estaba saliendo cuando casi era medianoche. Mientras caminaba al lado del cementerio, procuraba no levantar la vista. Tenía la extraña sensación de que me encontraría con alguien ahí. Lo menos que quería era ver a una persona caminar entre las tumbas y tan tarde. Fue en ese momento que pude escuchar que alguien hacía botar una pelota dentro del cementerio. Fue inevitable voltear, pero no veía nada. Aquel sonido se escuchaba claramente. No me faltaba mucho por llegar al automóvil que comencé a buscar las llaves en mi portafolio, y mientras lo hacía, buscaba con la mirada quién podría estar jugando con una pelota en el campo santo. Y a lo lejos, frente a una tumba, pude ver a un niño parado frente a una capilla. Tuve la sensación de que aquello no era normal, ver a un niño solo y a oscuras en medio del cementerio. Quise hablarle, pero en un pestañeo lo perdí de vista. Por fin, logré palpar mis llaves en mi portafolio, abrí mi automóvil y me dispuse a irme de ahí. Al día siguiente, tuve que dejar el automóvil justo en la puerta del cementerio, y aunque era de día, aquella sensación de escalofríos la podía sentir. Me prometí a mí mismo salir temprano para no toparme con nada extraño. Durante todo el día, olvidé el suceso de la noche anterior, por todo el trabajo que tenía encima, lo cual provocó que nuevamente saliera ya tarde de mi oficina. Preparé las llaves antes de salir para no estarlas buscando. Me puse mis audífonos para no distraerme y me encaminé hacia mi automóvil. No era tan tarde como la noche anterior, pero por la hora no se veía ninguna persona alrededor. Justo frente a la puerta del cementerio y a un lado de mi automóvil, había un niño botando una pelota. Mi primera impresión fue que ya era bastante tarde para que un niño jugara solo en ese lugar. ¿Qué haces tan tarde aquí, campeón?, le pregunté, pero no me contestó. Pude ver que sus orejas estaban llenas de tierra y mugre. Me imaginé que quizás se había caído, pues también le logré ver los codos raspados y la frente arañada. ¿Te puedo ayudar en algo?, le pregunté, y el niño dejó de botar la pelota. Entonces, levantó su mano y señaló hacia adentro del cementerio. «Se me perdió algo. ¿Me ayudas a buscarlo?», me dijo. Pude ver su mirada, que estaba ojerosa, estaba bastante pálido. «Es que no puedo entrar allí», le dije todo nervioso, pero él me repitió que algo se le había perdido allá adentro y se encaminó hacia el cementerio. Lo perdí de vista por completo entre la oscuridad. Quizás estuvo mal de parte mía, pero lo decidí ignorar y dejarlo ahí, así que me encaminé a mi casa. Mientras manejaba, no podía dejar de pensar en el niño, si había hecho bien en dejarlo ahí, o si tenía que regresarme para ayudarle. No me encontraba lejos de casa, ya faltaba poco para llegar. Pude sentir bastante frío en el automóvil,
Ya estábamos en otoño y faltaba poco para diciembre, así que me pareció normal que bajara la temperatura tan rápido. Y en ese instante, mientras me ponía el suéter en una luz roja, pude percibir que alguien me observaba. Fue una sensación extraña que uno llega a sentir que no está solo. Vi por el retrovisor y el rostro de un niño me veía atentamente y me dijo al mismo tiempo que me miraba a los ojos. Hola. Quemé llanta al frenar. Me asusté al ver al niño, pero al buscarlo en la parte trasera no lo vi. Yo estaba seguro de que lo había visto. Aún tenía el sonido de su voz en mi cabeza. No estaba equivocado. Al llegar a casa pensé que me sentía cansado aún y tenía que dejar de pensar en el niño. Mi cabeza me había hecho una mala broma por tanto estrés en el trabajo y tenía que descansar. Mi esposa ya se encontraba dormida. Le di un beso en su frente y me metí a bañar. Trataba de ya no pensar en ello. No quería hacer mucho ruido, pues despertaría a mi esposa, cuando pude escuchar que entraba al baño. Mi amor, discúlpame por lo tarde que es, pero tú sabes que se ha juntado tanto el trabajo. No me respondió nada. Siempre que se enojaba se limitaba a hablarme o no lo hacía. ¿Cómo estuvo tu día?, le pregunté, pero no recibí respuesta y cuando pretendí asomarme por la cortina, pude ver la silueta de otra persona, de mucho menor tamaño comparado a mi esposa. Me quedé en silencio un momento. Algo dentro de mí me decía que no abriera la cortina. Y fue entonces que escuché que alguien rebotaba una pelota en el baño. Esto provocó en mí un sobresalto que me sacudió el alma por completo. Inevitablemente recordé al niño y la voz de él sonó nuevamente. ¿Hola? Lo escuché decir y sin pensarlo lo primero que se me ocurrió fue gritar el nombre de mi esposa varias veces. Y ella inmediatamente abrió la puerta. Yo estaba ya acurrucado en una esquina de la regadera cuando abrió la cortina. Le platiqué lo que me había ocurrido las noches anteriores, incluso el sentimiento de culpa que traía encima por haber dejado al pobre niño solo con su suerte en el cementerio. Ella muy seria me comentó que podría tratarse de varias cosas, desde mucho estrés que podía cargar o de algo anormal que estuviera pasando, y esto último fue lo que más me preocupó. Me pidió que al día siguiente me diera un poco de tiempo, ya que era necesario que buscáramos ayuda, pues ella se temía lo peor. Al día siguiente al levantarme tenía la sensación de que no había descansado nada. Sentía que no había dormido, incluso hasta la espalda me dolía mucho. Un par de horas más tarde nos encontrábamos en el mercado municipal. Allí me pidió que buscáramos a doña Mari. Ella nos podría ayudar. Yo, aún sin saber lo que pretendía mi esposa, me llevó hasta un puesto grande de verduras. Allí se encontraba una señora ya de edad avanzada, pero que aún se le veía con fuerzas. Reconoció inmediatamente a mi esposa y nos invitó a que pasáramos detrás de su puesto. Mi esposa habló con ella por varios minutos. Yo solo la veía extrañado. Aún tenía la sensación de molido en mi espalda y me sentía sin energías. No me había percatado que doña Mari y mi esposa ya habían terminado de hablar. Cuando me di cuenta, ya estaba doña Mari observándome. Ese niño que viste en el cementerio puede llegar a ser dos cosas: o el espíritu de un niño que se quedó atorado, o un demonio que intenta acercarse a ti. Esto último que me dijo me dejó sorprendido. El niño no parecería ser un demonio. Sin embargo, doña Mari me explicó que los demonios les gusta verse igual que unos niños para atraer más fácil a sus presas. Nos preparó una serie de inciensos y perfumes, los cuales nos pidió rociar en toda la casa y en especial a mí. Me comentó que quizás por pasar tantas veces frente al cementerio, para las ánimas que se encontraban ahí, ya era alguien familiar y que de algún modo las atraía hacia mí. Además que si se llegaba a tratar de un demonio, esto podía explicar las faltas de energía que tenía. Seré honesto, me costó trabajo creerle y al momento de pagarle sentí que estaba tirando mi dinero y que me estafaban, pero mi esposa se veía muy convencida y por experiencia propia decidí jamás cuestionarla por las decisiones que ella tomaba para el bien de los dos. Llegando a casa, mi esposa comenzó a rociar el perfume, siguiendo las instrucciones que doña Mari nos había dado, y aunque me costaba trabajo de creer que aquello que nos dio nos ayudaría, también apoyé a mi esposa. Es extraño, pues mientras lo hacía, aquella sensación de pesadez sobre mis hombros fue disminuyendo. Me sentía cada vez mejor. Cuando terminamos toda la casa, podía sentirse nuevamente esa energía de antes. Ya para concluir, mi esposa me pidió que parte de las recomendaciones de doña Mari era prenderle una veladora a ese niño por si se trataba del espíritu atorado en nuestro mundo. Estaría buscando quizás algo de luz.
La pusimos justo en el patio, un lugar donde no habíamos rociado ese perfume. Cuando menos me había dado cuenta, ya habían pasado un par de horas. Ya estaba oscureciendo. Fui a revisar la veladora y esta aún conservaba mucha cera. Estimé que duraría prendida hasta la mañana siguiente, pero no pasó mucho tiempo para que algo me llamara la atención. El sonido de un golpeteo constante me despertó. Lo escuchaba a lo lejos. No tuve otra opción más que levantarme e ir a investigar. Observé la hora y ya pasaban de las 12 de la mañana. Podía escuchar ese constante golpe igual que si alguien botara una pelota. Fui allí donde me percaté de ese sonido. Se me hacía tan familiar. Rápidamente me dirigí a la ventana que da hacia el patio de la casa y me asomé. Ahí pude ver al niño frente a la veladora y su pelota había dejado de botar. No podía creer lo que estaba viendo. Recuerdo bien que todo estaba en silencio y muy helado. Mi aliento lo podía ver salir de mi boca y empañar el vidrio, lo cual hizo que con la manga de mi pijama limpiara el vidrio por lo empañado. Esto provocó un ligero chillido al hacer fricción. Inmediatamente el niño volteó a donde yo estaba. Sin pensarlo, corrí rápidamente al cuarto con mi esposa y me cubrí por completo con la cobija. Mientras estaba totalmente cubierto, me puse a pensar en miles de cosas que solo hicieron que se incrementara más mi ansiedad. No sabía si el niño me había logrado ver o si lo que hicimos con los perfumes había funcionado. Y empecé a escuchar ese golpeteo tan familiar acercarse poco a poco. Aquella pelota se acercaba a nuestro cuarto. Me regañé a mí mismo que no podía haber cerrado la puerta, solo me había metido a la cama para cubrirme. Entonces pensé en despertar a mi esposa para advertirle que se acercaba el niño, pero por más que la sacudía no lograba despertarla. «¿Hola?», escuché a alguien decir a un lado de mi cama. Aquella voz me heló completamente. Se encontraba justo al lado mío. Dejé de moverme un momento haciéndome el dormido y al mismo tiempo rezando para que eso acabara. Pasaron algunos segundos que llegué a sentir que eran minutos. El ambiente se sentía helado otra vez, mas no sabía si se había ido ya el niño. Me descubrí un poco la cobija y logré ver su silueta aún parado al lado mío. Estaba esperando algo de mí y por ello seguiría ahí. Así que me armé de valor y le contesté: «¿Necesitas algo?». Creo que lo había dicho en voz muy baja, pues no recibí respuesta, pero pude sentir una mano de alguien posarse sobre mi cabeza. Era una manita pequeña. Esa presión justo sobre mí provocó un escalofrío que, al cabo de un segundo, aquello se fue, llevándose todo con él. Ya no se sentía tan frío el ambiente, y a decir verdad, ya no sentía miedo. Me descubrí la cabeza y abrí los ojos. Ya no había nadie. Mi esposa se despertó en ese momento y me observó que me encontraba totalmente empapado en sudor. Me preguntó si me encontraba bien y le conté todo lo que había pasado. Rápidamente ella fue al patio y regresó con la veladora en mano. Estaba completamente consumida. Necesitaba de mucha luz y quizás de alguien que lo escuchara, fue lo que me dijo mi esposa. Después de un par de horas, nos volvimos a dormir. No sé qué pasó, que en esa noche tuve una especie de pesadilla en la que podía ver que un niño jugaba cerca de un parque y su pelota se había ido a mitad de la calle. Sin darse cuenta, ya un auto la habría atropellado. Al día siguiente mi esposa me pidió que compráramos más veladoras y que las pusiéramos en el patio, por si el niño volvía a regresar. Ya no lo volví a ver jamás. Desde esa última experiencia que tuve no volví a ver al niño o a escuchar la pelota. Sin embargo, cuando llego a trabajar y me estaciono frente al cementerio, me es inevitable pensar en él. Hoy en día me ha costado aún algo de trabajo acostumbrarme a dicho recuerdo. Sigo insistiendo en que todo lo que sucede mantiene una lógica, pero hay situaciones que hacen que uno cambie de opinión completamente. Jugamos a la Ouija en un cementerio. Esta fue la única vez que he experimentado algo considerado como paranormal, y me gustaría que fuera la última. Mis amigos y yo habíamos estado hablando acerca de jugar a la tabla Ouija en el último año escolar, pero por una u otra razón nunca conseguíamos hacerlo. Así pasaron un par de semanas y una noche acudimos a una fiesta. Vi a Max, uno de mis amigos, y aproximadamente a las 2 de la madrugada decidimos llamar a nuestro otro amigo Jay, que era el que tenía el tablero de Ouija. Le preguntamos si estaba cerca y nos contestó que sí. Todos acordamos reunirnos y decidimos ir al cementerio para probar este macabro juego. Para no hacer muy larga la historia,
Llegamos al cementerio y encontramos un lugar donde pudimos estacionar el auto cerca y caminar un poco más entre las tumbas. Cualquier persona habría estado muerta de miedo, pero nosotros estábamos drogados y con varias copas encima, así que nuestra confianza era muy alta y no nos sentíamos asustados en lo más mínimo. Nos sentamos formando un triángulo mientras Jay preparaba la tabla. Todos pusimos nuestras manos en el tablero y después de 5 a 10 minutos de intentar y reírnos, no pasaba nada. ¿Estás seguro de que esta cosa funciona? Desde el principio les dije que no era más que un juego. Esto está comenzando a ponerse aburrido, ¿no? Les dije a los dos. Nos dimos por vencidos y empezamos a levantarnos. Tan pronto como nos pusimos de pie, un silencio abrumador se apoderó del cementerio. En ese instante, escuchamos pasos sobre las hojas secas, como si alguien las estuviera pisando y acercándose a nosotros, pero no había nadie ahí. En ese momento nos volvimos locos y yo decidí decir que era hora de largarnos. Les dije a Max y a Jay que se subieran al auto lo antes posible para salir de ahí. Me metí en el asiento del conductor y arranqué el coche. Jay seguía afuera, junto al asiento del pasajero, pues había demorado al recoger el tablero de Ouija. Le grité que entrara. Después de que Max se subió al asiento trasero, Jay nos miró con la cara increíblemente pálida. ¿Qué pasa?, le pregunté. Es la Ouija. Se ha vuelto muy pesada. Unos pocos segundos después, el tablero salió volando de su mano como si alguien lo tirara cual si fuera un frisbee. Yo estaba observando a mi amigo y en sus manos no se habían movido en absoluto. Inmediatamente nos aterrorizamos y Jay todavía tuvo la audacia de correr y agarrar la tabla antes de entrar al auto para escapar de ahí. Todo esto sucedió hace unos 5 años y hoy sigue causándome pavor. Recuerdo que la semana siguiente al incidente no dejaba de sentir como si algo estuviera siguiéndome. Eventualmente, mi vida volvió a la normalidad, aunque no dejo de preguntarme qué fue lo que ocurrió esa noche y qué habría pasado si no hubiéramos salido a tiempo. Bien amigos, estos fueron los relatos de este episodio. ¿A ustedes les ha pasado algo similar? Recuerda que puedes dejarnos tus historias en elecodelmiedo10@gmail.com. Nos escuchamos pronto con más relatos paranormales y como siempre, deseo que pasen muy buenas noches.